8:48 está con nosotros José Luis Orella, profesor de Historia y Pensamiento del CEU. Bienvenido, José Luis. Es un placer estar aquí. Bueno, hablábamos de Europa. ¿Cuál es la posición de Europa ahora mismo en ese tablero geopolítico? Hemos visto ayer esa queja de ¿por qué no me das el gas a Rusia, pasándolo por Ucrania? Porque no me llega el gas, porque unas sanciones no hacen o no permiten que llegue una turbina. Todo es perpético en este momento. No, la verdad es que Europa está dando una imagen muy desprestigiada. Si antes era un gigante económico y desde luego un enano político, que siempre es lo que se ha dicho, desde luego estamos en una situación que incluso como potencia de mercado, pues desde luego está dando unas señales, bueno, muy de seguidismo, una gran pérdida a nivel de política internacional al no tener una visión unificada y globalizada. Cada país busca más o menos también sus intereses y también un poco esa visión de una cierta autonomía de una Europa que podía desde luego impregnar e influir en el resto del orbe del mundo, un poco por su tradición, por su cultura, etcétera. Desde luego se ha perdido absolutamente. Va un poco muy seguidismo de la política internacional estadounidense, eso sin ningún tipo de duda, muy fragmentada. Alemania va por un lado, Francia por otra, el resto de los países más del este siguiendo más las pautas de los países anglosajones. España, desde bueno, no sabemos ni lo que hace, ni si siquiera se le pone en conocimiento de muchas de esas políticas, y desde luego la búsqueda de complementariedad económica que podríamos tener con otros ámbitos que ya teníamos, del ámbito del Mediterráneo o del este o de otros países, pues desde luego están muy en crisis y es lo que se está notando claramente. Se vive una economía globalizada, pero Europa no puede vivir con una cierta autonomía ni siquiera 15 días, ¿no? En ese papel, en esa fotografía, la relación España-Argelia es quizá el caso más paradigmático de esa debilidad o de ese traspiés a la hora de hacer esa gestión diplomática. Pues totalmente, porque España era uno de los pocos países que por su situación geográfica no dependía desde luego del gas ni de los recursos energéticos rusos, más bien al contrario, sí a niveles de exportaciones agropecuarias y del turismo ruso, que va adquiriendo un mayor tamaño y va teniendo su importancia, pero desde luego a nivel energético nuestras dependencias estaban más desde luego en el norte de África, y desde luego con Argelia podíamos ir graduando un poco ese tipo de relación de gas que igual ahora en este momento lo podíamos haber ampliado y habernos convertido en un país más indispensable con respecto a la Europa occidental. Y ahora resulta que de repente hacemos un golpe de acción que cortamos desde luego una relación con un país con el cual estamos condenados a entendernos y a llevarnos bien, y teníamos desde luego una situación de privilegio con Argelia, ¿no? ¿Se entiende geopolíticamente que España como que olvida que el primer paso lo hizo ella yendo a Marruecos a cambiar ese tablero de ajedrez? Es decir, ¿cómo se puede entender que Álvarez o Sánchez echen la culpa a Argelia de lo sucedido o de lo que está sucediendo con la relación de amistad cuando el primer paso lo dio España? ¿Por qué se olvida que el primer paso fue de España? No, ha sido una metedura de pata, ha sido un cambio desde luego muy radicalizado. Yo creo que ni siquiera tomaron en cuenta a los grandes expertos, porque una cuestión es que la política internacional llevada desde el gobierno esté equivocada, y otra particularidad muy diferente es que el personal profesional diplomático que dispone España es uno de los más elevados por su formación profesional. Entonces, desde luego, aquí se ve que ha habido un cortocircuito, porque desde luego no han contado con ese tipo de personas que rápidamente hubieran puesto las luces rojas un poco de toda esa situación, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el que ni siquiera asuman la culpa de decir, bueno, hemos metido la pata en este aspecto, vamos a ver cómo se soluciona, pues desde luego ya te habla un poco, en parte del nivel un poco de política. La culpa siempre tienen los demás, y yo desde luego, pues las decisiones que he tomado, pues bueno, si digo 2 veces que las he tomado bien, pues al final la gente se las cree. Pero bueno, la gente no vive en un nivel de analfabetismo, vive en una época, desde luego, donde la información fluye por todos los lados y se da cuenta de las consecuencias, ¿no? Desde el inicio de la guerra llevamos ya bastante más de 100 días. ¿Cuál es el momento actual? El otro día decían que podría durar un año más, es decir, que nadie sabe lo que va a durar. Y luego esa posición de bloques. Estamos en el momento inicial de una generación de un nuevo orden mundial en el que hay dos bloques perfectamente diferenciados.
Cada vez se va diferenciando más, ¿no? Un poco esa posición de bloques. O sea, a nivel militar sí que hemos pasado una fase de desgaste, ¿no? O sea, claramente esto ya no es una guerra de movimientos con armamento ligero que se decide en 2 o 3 días ya con un cabo ya rápido, ¿no? Sino que desde luego se ha pasado ya a una guerra convencional mediante la cual los rusos, debido a su gran disposición de artillería, están pasando ya a esa guerra de desgaste que los ucranianos únicamente pueden depender, desde luego, con el arsenal y el armamento occidental que les va llegando. Los arsenales de época soviética que les quedaban a los países del antiguo Pacto de Varsovia, integrados en la Unión Europea, ya se han agotado. Por lo tanto, ya es la llegada de armamento occidental, del cual carecen conocimiento los ucranianos, y por lo tanto ahí ya necesitarías instructores, incluso militares europeos, a los cuales tienes que dar de baja los ejércitos porque son personal OTAN, los tienes que introducir como mercenarios en la guerra, y lo que sucede, y un mercenario no goza de los derechos de un soldado regular, por lo tanto puede ser ejecutado en un tribunal. Por lo tanto, tienes un montón de problemas que se van liando jurídicamente. Y los rusos, pues bueno, ya en esa guerra de desgaste, pues están bombardeos de saturación, helicópteros, toma del territorio y van tomando sus objetivos locales y ya está, ¿no? ¿Y principal consecuencia, crisis alimentaria? Hombre, yo creo que siempre puede haber una elevación de desde luego de precios, países desde luego en otros continentes que pueden tener desde luego unos mayores problemas desde luego alimenticios, pero siempre hay grandes reservas por otros lados. Quiero decir, los huecos que se van dejando, desde luego, por los países productores europeos están siendo suplidos, por ejemplo, por los países sudamericanos. Nosotros estamos en crisis, pero si nos vamos a Brasil, es ahora uno de los países que más está en boga. ¿Por qué? Pues porque es agroexportador y desde luego nunca ha tenido una época de oro tan llamativa, ¿no? Y desde luego vamos a estar viendo lo mismo en Argentina, en Perú, etcétera, que es la gran época un poco en ese aspecto. Por lo tanto, no creo que vaya a haber esas hambrunas como un poco se pretendían, porque siempre va a haber zonas, desde luego, que puedan volverse otra vez a reinstalar con cosechas, etcétera. Otra cuestión es que eso, desde luego, te tarda, porque ahora puedes tener una planificación, pero los resultados, desde luego, van a 1 año y 2 años, mucho más, ¿no? Pues muchísimas gracias, José Luis Orella, profesor de Historia y Pensamiento del CEU. No sé si decirle buen día y buenas clases o ya buenos exámenes. Buenos exámenes. Vamos a ver que podamos llegar a la universidad sin problemas. Ahora somos personal peligroso. Muchas gracias, José Luis. Buen día y buenos exámenes.